Ok, buenas noches. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre la insuficiencia renal crónica y nutrición. Este tema me lo solicitaron por ahí y bueno, pues con mucho gusto les voy a compartir esta información. Ok. Bueno, la insuficiencia renal crónica y nutrición. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Mi nombre es María de los Ángeles Zavala Díaz, soy nutrióloga y estoy certificada por el Colegio Nacional de Nutriólogos, egresada del Instituto Politécnico Nacional México y estoy jubilada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me jubilé en la categoría de jefe de oficina de enseñanza y dietoterapéutica. El concepto de insuficiencia renal crónica, la pérdida es la pérdida lenta, progresiva y irreversible, ¿sí?, en la función renal. Ese es un concepto muy sencillo, fácil de entender, ¿verdad? Es algo que hay muchos conceptos, ¿verdad? Pero ese me gustó muchísimo, ¿verdad? Porque es poco a poco se va perdiendo la función del riñón, es progresiva y ya no puedes regresar, ya no hay vuelta atrás. Una vez que ya se pierde la función, ¿verdad? Ya hay problema y hay que utilizar terapia sustitutiva o el trasplante renal. Entonces, por eso el concepto, la pérdida lenta, progresiva y reversible en la función renal. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas principales de la insuficiencia renal crónica son, primero que nada, la diabetes mellitus, las vasculares como la hipertensión, las glomerulares, las intersticiales, la enfermedad poliquísticas en adulto. Para hacer el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica, puede ser en cuestión estructural o funcional. En cuestión estructural, por una biopsia, una histología de imagen. Aquí por lo regular, bueno, cuando el riñón es menor de 10 centímetros, bueno, ahí ya empieza a preocuparse y hacer otros estudios. Obviamente tiene que complementarse más estudios. Y la otra es la funcional, que es por categorías o fases. Entonces, esas serían las etapas o fases o estadios de acuerdo a cómo se va dañando el riñón o cómo va funcionando el riñón, hasta que llega un momento en que el filtrado glomerular, ¿verdad?, ya es un menor de 15, que ya están en la etapa 5, no fase 5, y pues de hecho desde que están en la etapa 4, de 15 a 29, ya se tienen que preparar para terapias de sustitución renal. Se les aconseja o se prepara o capacita para a los familiares para una diálisis peritoneal continua ambulatoria, por lo regular, ¿verdad? En otros casos, pues depende el médico, ¿verdad? Y de acuerdo al diagnóstico completo, ¿verdad?, del paciente. Y entonces menor de 15, ¿verdad? O diálisis ya, que se inicia, terapias de sustitución renal, ¿verdad?, sobre todo si hay uremia. Bueno, las funciones, ¿cuáles son las funciones del riñón? Una, bueno, es eliminación de productos de desecho. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues hay que buscar hallazgos va a haber una hiperazoemia. Los desechos azuados van a estar aumentados, perdón. O sea, los desechos azuados sería como el caso de la urea y la creatinina. Aquí, pues, si se están muy elevados en sangre, quiere decir que no se están eliminando, ¿verdad?, por el riñón. Entonces ahí ya es un indicador, es un hallazgo. Otra función del riñón es regular el equilibrio hidroelectrolítico, que hay una sobrecarga del volumen y puede haber una disnea cuando el paciente, por ejemplo, presenta un edema pulmonar. En ocasiones pueden presentar edema en la cara a la hora de que cuando se levantan presentan este edema, la cara hinchada u otras regiones del cuerpo también con retención de líquidos. Otra función es regular el equilibrio ácido-base, que esto pues nos puede llevar a una acidosis metabólica. En cuestión de la función hormonal, aquí va a haber una disminución de la síntesis de eritropoyetina y por lo tanto va a haber anemia. Aquí
El sistema renal, angiotensina, aldosterona, también va a estar alterado. También va a haber problema para la conversión de la T3 a la T4. En el riñón también se lleva la síntesis de la 1.25 de hidroxivitamina D3, y por lo tanto la vitamina D va a haber alteraciones en el metabolismo óseo mineral. Pues también otra de las funciones es de degradar la insulina, y aquí tendrían que hacer ajustes, ¿verdad?, de la dosificación de la insulina, porque puede caer en problema de hipoglicemia. Y pues el alcohol, pues también es una función del riñón degradar el alcohol, y pues aquí también pues puede haber más daños si el alcohol se está quedando en el organismo. Y también aquí dentro de las funciones el sedimento urinario, y pues va a haber pérdidas de proteínas. La clínica y el tratamiento. Bueno, el filtrado cuando está en 30 y 50, las alteraciones que va a haber nicturia, orinar de noche. Bueno, aquí hay que ver que, por ejemplo, aquí puede haber una confusión si no tienes problema del riñón, porque a veces tomamos cafeína en los refrescos, en los tés, en el café, o mucho líquido antes de acostarte, ¿verdad? O alcohol, ¿verdad? Entonces, eso también te puede provocar que vayas muchas veces al baño, ¿verdad? Entonces, a orinar. Entonces, no necesariamente aquí digamos, un signo, ¿verdad? Pero pues no es básico, vaya, o sea, tendría que hacerse otros estudios, ¿verdad? Todo lo que son los signos y síntomas. Las alteraciones en el metabolismo óseo mineral, como el aumento de la paratormona, la hormona del crecimiento, el fósforo también, va a haber una hiperfosfatemia y una hipofosfaturia. Va a estar disminuido la 1.25 de hidroxivitamina D3. El tratamiento pues tiene que hacerse un monitoreo, puede ser también una paratiroidectomía, se le pueden dar también análogos de vitamina D, consumir proteínas por la eliminación. Si ya, aquí ya se me pasó, perdón. Aquí del 15 al 29, el filtrado, va a haber anemia normocítica, normocrómica o microcítica hipocrómica. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues se le puede dar eritropoyetina, suplementos de hierro y vitaminas. De 10 a 14, infiltrado, va a haber las alteraciones, principalmente va a haber uremia, el tratamiento sintomático como diálisis, trasplante en diabetes, y en el filtrado menos de 10, va a haber una hiperpotasemia o hipercalemia, que es lo mismo, y retención de hidrosalina. Entonces, aquí el tratamiento va a ser sintomático, diálisis y trasplante. En la uremia, ¿cuáles van a ser las alteraciones? Pues van a ser muchas, pero aquí solamente quise mencionar, pues, dentro de lo que compete más en cuanto a nutrición, que, o sea, lo que más me indica, ¿verdad?, que hay que tener preocupación por el paciente y darle un tratamiento dietoterapéutico de acuerdo a esto. Entonces, en cuanto a estos síntomas digestivos, va a haber mal sabor de boca, anorexia, náusea, vómito. Por lo tanto, va a haber disminución en la absorción de nutrientes. En cuanto a los nutricionales, son obesos malnutridos, baja masa muscular por la proteinuria y hay acumulación de la grasa. En cuanto a los hematológicos, va a haber anemia. Endocrinos, va a haber alteración del calcio, hipofosfaturia, hiperfosfatemia y disminución del calcio y de la 1.25 de hidroxivitamina D3. También está alterado el metabolismo de la glucosa, aumenta la insulina, la hormona del crecimiento, menor acción de las proteínas transportadoras. Entonces, ahora bien, ya en cuanto a nutrición, bueno, debo de comentarles que de acuerdo al tipo de alternativas que va a haber de la sustitución para la función,
en este caso, la enfermedad renal crónica, vamos a ver, cuando está en fase de enfermedad renal terminal, puede ser un tratamiento conservador o un tratamiento renal sustitutivo, como puede ser, por un lado, la diálisis o un trasplante. Para todos estos casos, como trasplante, diálisis, cuando están en la insuficiencia renal crónica antes de diálisis, hemodiálisis hospitalaria, hemodiálisis domiciliaria, diálisis peritoneal automatizada, diálisis peritoneal ambulatoria continua o diálisis peritoneal intermitente, todas esas, cada una de estas es diferente tipo de dieta o dietoterapia. No es lo mismo darle una alimentación a un paciente con hemodiálisis que a un paciente de diálisis peritoneal automatizada o a un paciente de diálisis peritoneal ambulatoria o intermitente, ¿sí? Entonces, cada uno y obviamente se adecua pues de todo lo que mencioné anteriormente, cada paciente es diferente. Entonces, por eso se tiene que hacer una dieta individualizada, ¿verdad? Porque, pues aquí en este caso, pues tenemos que considerar las características de cada persona. Los voy a dejar de compartir la pantalla porque ahora les voy a explicar, primero que nada, en cuanto a sodio. ¿Qué es lo que debo de considerar en una insuficiencia renal crónica? Pues que definitivamente el sodio tenemos que tener cuidado. Siempre aquí, de preferencia, lo vamos a evitar. No nada más en la sal. Aquí vamos a evitar todo lo que sean los alimentos como enlatados, los que tengan todos como conservadores embotellados. Todos estos tienen mucho sodio, muchos conservadores a base de sodio, algunos hasta en potasio, ¿verdad? Y eso es por lo que mencioné anteriormente de los signos, perdón, y bueno, también la sintomatología que van a presentar de acuerdo a todo lo que van a tener elevado la hiperfosfatemia o hipercalemia, etcétera, etcétera. Todo lo que mencioné, pues sí tenemos que tener control con la dieta. Esos alimentos son muy ricos en potasio, como la zanahoria, como el plátano, como las acelgas, las espinacas, los chícharos, ¿sí? Tienen mucha cantidad de potasio. Todo lo que son las leguminosas como frijol, garbanzo, haba, lentejas, alubias, alverjón, tienen mucho potasio. La guayaba, lo que es la coliflor, y bueno, el plátano ya lo habíamos mencionado. En cuanto a proteínas, bueno, pues cuando se está hemodializando un paciente, pues su aporte proteico es mayor. Como les digo, por eso es que tiene que consultar a una nutrióloga, porque cada paciente, dependiendo de la terapia sustitutiva, ¿verdad? Y obviamente adecuar la dieta de acuerdo a cada paciente, porque cada organismo responde diferente. Entonces aquí sí vamos a tener cuidado. Las cantidades, por lo regular en una insuficiencia renal crónica, si todavía sin tratamiento sustitutivo, se les da cantidades muy pequeñas de alimentos de origen animal. Por ejemplo, aquí les recomendamos más las carnes blancas, lo que es pollo, pavo, pescado, pescado azul. Y, por ejemplo, en una hemodiálisis, bueno, aquí pues ya les estaríamos dando mayor cantidad de proteína. O en una diálisis peritoneal continua ambulatoria, si se están dializando, pues también hay pérdida de proteína. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Aquí, pues les tenemos que dar, ¿verdad? Pues mayor aporte proteico. Entonces, pero cada paciente es individual, les digo, y varía la cantidad de proteína dependiendo la terapia sustitutiva. El queso, ¿verdad? Que nos aporta proteína, son proteínas de alto valor biológico, el huevo, ¿sí? Y bueno, estos serían en general, a grandes rasgos. En cuanto a los carbohidratos, de preferencia siempre los carbohidratos que recomendamos, o que recomiendo, son los complejos, como por ejemplo el pan, ¿verdad? Pero aquí hago énfasis en pan integral. Por ejemplo, si hay problema con hiperfosfatemia, entonces aquí tenemos que quitar el pan integral. Pero si no hay problema, pues sí lo recomiendo, ¿verdad? Y si es diabético, entonces la tortilla, ¿sí? Es carbohidratos complejos. El elote podemos dar, dependiendo las necesidades de cada paciente,
Las porciones igual, dependiendo las cantidades, las porciones dependiendo la dieta, los equivalentes, las porciones, las raciones que tenga cada paciente. Entonces se le puede dar incluso elote o esta porción de sopa de pasta, ¿verdad? Es de acuerdo a cada paciente. Si realmente no hay problema que se le dé algún tipo de los alimentos que les mencioné. En cuanto a las frutas y las verduras, tenemos que considerar que aquí por lo regular las frutas y las verduras tienen mucho potasio. Entonces, las que tienen mucho potasio, porque ya mencioné aquí el plátano, la guayaba, todo eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no recomendárselo al paciente. Esos son de mediano contenido de potasio, como la toronja, lo que es la mandarina, ¿sí? Entonces, podemos recomendarle. Ahora, las que son bajas en potasio, como la pera, ¿sí? Lo que es la manzana, ¿sí? Manzana de cualquier color, el durazno, el mango, ¿sí? Pero de preferencia, para que pierdan más potasio, pues hay que dárselos herviditos, cociditos, con poquita cantidad de agua, ¿verdad? O cuando está muy elevado el potasio, pues sí, lo que se recomienda de preferencia que los alimentos sean de doble cocción, ¿verdad? Que por ejemplo, si vamos a dar una carne, la carne la vamos a cocer, el primer caldito lo tiramos y el segundo caldo, o sea, le damos otro hervor, ya lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a eliminar potasio. O cuando ponemos a remojar, por ejemplo, la papa, que es una de las verduras que tiene mucho potasio, lo que hacemos es remojarlas, si es posible de un día antes, tiramos esa agua y ya podemos utilizar esa papa. Realmente muchas frutas que tengan potasio, a lo mejor digo, bueno, pues voy a combinar de aquí una porción, le voy a dar media porción de chícharo. Entonces, aunque tenga potasio, se hace el cálculo y puede comer chícharo, pero cierta cantidad o cierta cantidad de zanahoria o cierta cantidad de acelgas. Por eso es importante consultar con su nutriólogo, porque exactamente ella les va a hacer el cálculo en cuanto a potasio, en cuanto a fósforo, en cuanto a proteína, ¿sí? Y en líquidos y todo lo que se requiere. Entonces, por eso, sí es importante que consulten con su nutriólogo, porque pues así vagamente eso es nada más una explicación muy general. Ahora bien, en cuanto al fósforo, ¿qué es lo que contiene más fósforo? Por ejemplo, la leche y todos los derivados lácteos como el yogur, ¿verdad? El pan integral, que les decía, tiene mucho fósforo, la leche, los quesos, todos los derivados lácteos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hay una hiperfosfatemia, en disminuir la cantidad de estos alimentos. También hay que controlar la cantidad de líquidos, porque pues depende de la cantidad de lo que está orinando un paciente, ¿verdad? Es la cantidad de líquidos que se le tiene que dar. Aquí pues no nada más entra lo que es el agua natural, ¿verdad? Entra los té, los jugos, las gelatinas, atoles, ¿verdad? Entonces, cuando ya es una dieta muy estricta en control de líquidos, incluso las frutas, ¿verdad? A la hora de metabolizarse dejan cierta cantidad de líquidos, igual que las verduras y otros alimentos. Entonces, por lo tanto, aquí ya se tiene que cuantificar muy bien la cantidad de líquidos. Incluso cuando están en hospital, se tiene que cuantificar hasta los líquidos que utilizan el agua para tomar el medicamento. Y bueno, pues en realidad hay mucho que hablar de la dieta en una insuficiencia renal crónica y obviamente los tratamientos sustitutivos, como dije, ¿verdad? De todo lo que podría hacer, diálisis, peritoneal continuambulatoria, diálisis peritoneal, lo que es intermitente, hemodiálisis, etcétera, todo lo que ya mencioné. Y entonces cada tratamiento sustitutivo, vuelvo a repetir como conclusión, se requiere de un tipo de dieta, adecuarlo además a las características de cada paciente, de acuerdo a sus resultados de laboratorio. Aquí no nada más una dieta para un paciente de ese tipo, ¿verdad? Insuficiencia renal crónica ya con terapia sustitutiva,
ya tiene que estar de por vida siempre en control, tanto con su médico como la nutrióloga. ¿Por qué? Porque nosotros cuando damos una dietoterapia, siempre tenemos que basarnos en los resultados del laboratorio y dependiendo cómo salgan en los resultados del laboratorio, son los cambios que se les tienen que hacer en su dieta, ¿verdad? Entonces, no siempre va a ser la misma dieta, tiene que ir cambiando de acuerdo a los resultados, porque a lo mejor es un paciente diabético con una insuficiencia renal crónica, pero está controlado en su glucosa y se está dializando, que normalmente eso es lo que pasa, si ya se normaliza la glucosa, entonces pues puede comer cierta cantidad de alimentos, de frutas, de carbohidratos, de acuerdo a, pues, a la cantidad que requiera su cálculo. Entonces, a lo mejor un hipertenso igual puede estar controlado y podría comer cierta cantidad, ¿verdad?, de alimentos que tienen más sodio, en fin. Entonces, por eso es necesario individualizar la dieta. Igual en verduras, pues va a haber verduras con mediano contenido de potasio, como por ejemplo los ejotes, la lechuga y otros más. Bueno, es algo muy sencillo. Posteriormente puedo hablar un poquito más de alguna terapia sustitutiva. Por lo pronto, en general, ese sería el tratamiento dietoterapéutico en una insuficiencia renal crónica, algo muy, muy general. Agradezco su atención y ojalá que les sirva esta información. Gracias. Gracias.